Bueno, entonces hoy día vamos a ver campo magnético, que está relacionado con los imanes. Veamos algunas claves del campo magnético. Así como el campo eléctrico lo representamos con la letra E mayúscula, al campo magnético lo vamos a representar con la letra B mayúscula. El campo magnético es una magnitud vectorial, igual que el campo eléctrico, o sea, tiene módulo, dirección y sentido. La dirección la podemos determinar utilizando una brújula. Obviamente no siempre vamos a tener una brújula, pero es una forma de determinar la dirección del campo magnético. Ahora, una diferencia importante entre el campo magnético y el campo eléctrico es que el campo magnético, toda partícula eléctrica o toda carga eléctrica que esté en movimiento contiene un campo magnético. Es diferente al campo eléctrico porque en el campo eléctrico la partícula puede estar en reposo. En el campo magnético no. Si la partícula está en reposo, no tiene un campo magnético. Podría ingresar a un campo magnético una partícula, o podría estar en reposo dentro de un campo magnético, pero ella no genera un campo magnético. Las líneas de un campo eléctrico, las líneas de fuerza de un campo eléctrico, recuerden que eran salientes de una carga positiva y entrantes de una carga negativa. Acá hablamos de polos magnéticos, polo norte magnético y polo sur magnético. Entonces, las líneas de fuerza magnética salen del polo norte y entran al polo sur, las líneas del campo. Entonces, las líneas rojas que están ahí, las flechas rojas que están ahí representadas, es una brújula, ¿sí? Es una brújula. Me imagino que todos han visto una brújula. Han tenido una brújula ahí, o en la aplicación del celular también uno puede cargar una brújula, ¿cierto? La brújula tiene una agujita, ¿cierto? Con dos extremos, uno normalmente rojo, y esa brújula se orienta según el campo magnético de la Tierra. Pero si nosotros lo acercamos a un imán, como el imán está más cerca y es más potente, se va a orientar según el campo magnético del imán, como esa barrita que tenemos ahí, el típico imán tipo barra. Entonces la brújula, la aguja de la brújula se orienta según el norte-sur del campo magnético. Fíjense que la punta de la brújula está apuntando hacia el polo sur magnético. Entonces aquí quiero hacer una aclaración. Voy a dibujar acá. Supongamos que esa es la Tierra. La Tierra tiene su polo norte, ¿cierto? Tiene su polo norte, el polo norte, pero con un apellido geográfico. Y por acá abajo estará el polo sur geográfico.
La Tierra tiene dos ejes. Tiene este eje, que es el eje geográfico, ¿sí? Por un extremo está el polo norte geográfico, el Ártico, y por el otro extremo tiene el polo sur geográfico, la Antártida. Pero también tiene un polo, o sea, un eje magnético. Entonces, y el polo norte, o sea, el eje geográfico con el eje magnético no coinciden. Hay una diferencia. Esta diferencia. Llamémosle teta. Ese teta se llama declinación magnética. Que es variable. A lo largo de los millones de años ha ido cambiando, ¿sí? Poquito, pero cambia. Además, el eje geográfico también de la Tierra cambia por los terremotos, cuando hay terremotos fuertes, cambia, sí, pero minúsculamente, pero cambia igual. Entonces, la línea segmentada azul es el eje geográfico de la Tierra y la línea segmentada roja es el eje magnético de la Tierra. El eje magnético, la Tierra tiene un eje magnético porque la Tierra tiene dos núcleos, un núcleo interior y un núcleo exterior. El núcleo interior es sólido y el núcleo exterior, que rodea el interior, es líquido. Y se piensa que está formado por magma. Magma es lo que nosotros normalmente llamamos lava. Esta magma está en rotación, está girando a una gran temperatura. Y esta temperatura elevada provoca que electrones de valencia salgan de su órbita y se convierten en electrones libres. Y los electrones libres en movimiento forman una corriente eléctrica. Y una corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces, la Tierra genera su propio campo magnético, que se llama magnetosfera. Y el eje de ese campo magnético es justamente la línea roja que tenemos ahí. Entonces, arriba, cerca del polo norte geográfico, tenemos el polo sur magnético. Y abajo tendríamos el polo norte magnético. Entonces, cuando nosotros usamos una brújula, la aguja de la brújula se orienta de esta forma. Este es el norte de la brújula y este es el sur de la brújula. Entonces la brújula no apunta en realidad al polo norte de la Tierra, no apunta digamos, al Ártico. No apunta al polo norte geográfico de la Tierra. El norte de la brújula es un norte magnético. Por lo tanto, el polo norte de la brújula apunta hacia quien lo atrae. ¿Y quién atrae un polo norte magnético? Un polo sur. En un imán, los polos de diferente nombre se atraen y los polos de igual nombre se repelen. Entonces, al polo norte de la brújula lo atrae el polo sur, entonces el norte de la brújula se orienta según el polo sur magnético de la Tierra. Y lo mismo pasa con el polo sur de la brújula. Se orienta según el polo norte magnético de la Tierra.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos viajar utilizando solamente una brújula, quisiéramos viajar al Polo Norte, no llegaríamos al Polo Norte geográfico, sino que llegaríamos un poco alejados, llegaríamos justo al Polo Sur magnético, si nos orientamos según el norte de la brújula. Esa aclaración quería hacer antes de seguir. Acá tenemos una ilustración de las líneas del campo. El imán, tenemos un imán tipo barra, el imán más común que hay. Y estas líneas negras que hay encima es limadura de hierro. Uno agarra una barrita de hierro, la lima un poco, y después esa brillita que aparece, esa limadura de hierro, uno la tira encima, la esparce encima del imán, y solo se comienza a acomodar. Bueno, en realidad no es solo, sino que el campo magnético del imán comienza a ordenar a esta limadura de hierro. Entonces, en la ilustración de la izquierda tenemos solamente un imán con sus correspondientes polo norte y polo sur. En la ilustración del medio, fíjense el ordenamiento que se provoca en estos dos imanes enfrentados, pero con polos opuestos, un norte con un sur. Y en la tercera gráfica, en la tercera ilustración, tenemos el patrón del campo magnético, pero cuando enfrentamos dos polos iguales. Podrían ser, son dos polos norte en este caso, podrían ser dos polos sur, la representación sería exactamente la misma, el reordenamiento de las limaduras de hierro. Ahora no sé si ustedes lo ven bien, yo lo voy a tratar de hacer con rojo acá. ¿Cómo son las líneas de campo? En la ilustración de la izquierda, las líneas de campo son así. ¿Sí? Y por el otro lado también, lo mismo. En la ilustración del centro, tenemos esta forma. Y en el centro es así, fíjense. El centro es derechito. Y la última ilustración, acá como son dos polos nortes, hay una repulsión. Eso ocurre en esa ilustración. Con esta expresión nosotros podemos determinar la fuerza magnética, vectorialmente. Acá, a diferencia del campo eléctrico, que a veces teníamos que nosotros buscar el vector, acá si conocemos el vector velocidad y el vector campo magnético, realizamos el producto cruz entre estos vectores y además lo multiplicamos por la carga. Aquí la carga se utiliza con signo y todo. Si es negativa, se coloca el signo negativo de la carga. La unidad de medida del campo magnético es Tesla. ¿Sí? Tesla. Entonces, esta T que tenemos aquí abajito es Tesla. Es la unidad de medida del campo magnético. Que es lo mismo que Newton dividido en Coulomb por metro en segundo. O también puede ser así, ¿eh? Un Tesla es igual a un Newton por segundo dividido en Coulomb por metro. ¿Sí? Es lo mismo.
Ahora también podemos decir que Tesla es igual a 1 Newton en ampere por metro. Eso es así porque segundo dividido en Coulomb eh, es ampere. Ampere es Coulomb en segundos. Si ustedes se fijan, si reemplazamos ampere por Coulomb en segundo, el Coulomb queda abajo dividiendo y el segundo quedaría arriba. O quedaría igual que en la primera cuestión que está aquí. Ampere es Coulomb en segundo. Entonces acá, les recuerdo que acá la carga, si es negativa, va con el signo acá. No sé si manejan el concepto de producto cruz entre dos vectores. Yo recuerdo que lo vi, pero ahora no recuerdo mucho esa materia, sí. Pero lo vi Ya, a una vez en ver. el colegio y después en la universidad, si no me equivoco. Ya, vamos a hacer un pequeño recordatorio, para que no tengan problemas con el producto cruz. Primero recordemos que el eje podemos trabajar en dos o en tres dimensiones. Hagamos en tres dimensiones, que es lo más general. Recordemos que si trabajamos con el eje X, Y, Z, pueden ser diferentes configuraciones. ¿Eh? Puede ser esa forma del X, Y, Z, puede ser también, a veces el Z lo colocan arriba, ¿cierto? Pero el X tendría que ir acá y el Y aquí. Lo importante cuando uno trabaja con un sistema tridimensional X, Y, Z es que si yo me posiciono en el eje X, en cualquiera de las dos ilustraciones, me posiciono en el eje X y me muevo en sentido antihorario, o sea, me muevo partiendo del eje X, partiendo en ese sentido, antihorario, así, antihorario, yo debería seguir el siguiente orden de ejes, X, Y, Z. Si encuentro ese orden X, Y, Z, entonces el sistema tridimensional de ejes está bien confeccionado. Entonces, recordemos que para el X tenemos el Y tongo, para el Y tenemos el J tongo, y para el Z tenemos el K tongo, en cualquiera de las configuraciones. Entonces, esto muchas veces lo representamos de manera más sencilla para trabajar con producto cruz. Lo representamos así. Tendríamos I, J, K. Y recordar que hay que ir en sentido antihorario. Este es el sentido positivo. Entonces, si yo hago un producto cruz entre I tongo y J tongo, I tongo, cruz, J tongo, me daría K tongo. Hago el producto cruz entre dos y me da el tercero. Ahora, si me voy moviendo en sentido antihorario, me va a dar el tercero positivo. Si me muevo en sentido horario, me va a dar el tercero negativo. Por ejemplo, I tongo, cruz, J tongo, en ese orden, me daría K tongo. Pero J tongo, cruz y tongo me daría menos K tongo, porque voy en sentido horario. ¿No se ve? ¿Sí? Ah, ya. Entonces les repito. En la representación de abajo, en donde tengo el I tongo, J tongo, K tongo, recordemos que el sentido positivo es el sentido antihorario, como está indicado ahí con la flecha roja.
Entonces, si yo multiplico, lo voy a escribir acá al lado, I tongo cruz J tongo me va a dar K tongo positivo. Porque para ir del I tongo al J tongo fui en sentido antihorario. Pero si yo lo hago al revés, hago J tongo cruz y tongo, me daría K tongo negativo. Porque estaría viajando así, en sentido horario. Y ese sentido es negativo. Hagamos otro, por ejemplo. A ver, el K tongo cruz J tongo. Ya, me va a dar I tongo, ¿cierto? Me va a dar el tercero, pero tengo que ver si es positivo o negativo. K tongo cruz J tongo estaría viajando así, o sea, en sentido horario. Y eso significa que a mí me daría negativo. Entonces esto me daría menos I tongo. ¿Se entiende? Sí, profe. Luis. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Coloquemos dos vectores. Coloquemos dos vectores. Coloquemos el vector A. Supongamos que es el 1, 2, 3. Y el vector B, que es el, por ejemplo, 3, 4, 5. Y vamos a hacer el producto cruz entre el vector A y el vector B. Sería 1, 2, 3, producto cruz, 3, 4, 5. Aquí hay que, ojo que si yo multiplico unitongo, cruz y unitongo, me da 0. Cuando yo multiplico las mismas componentes, itongo con itongo, jotatongo, jotatongo, o catongo con catongo, eso da 0. Solamente sobreviven en el producto cruz aquellos que son perpendiculares. El itongo con el jotatongo, el itongo con el catongo y el jotatongo con el catongo. Eso no más queda. Entonces, teniendo en cuenta eso, hagamos esta multiplicación. Comencemos por el 1, el 1 del primer vector, del A. Si lo multiplico por 3, estoy multiplicando en cruza un itongo. Recordemos que esto es X, Y, Z, X, Y, Z, y para el X es itongo, para el Y jotongo y para el Z es catongo. Si multiplico el 1 por el 3, eso me va a dar 0, porque es itongo con itongo. Multiplico el 1 con el 4, 1 por 4 es 4. Y sería, el 1 es itongo y el 4 es jotongo. Eso me va a dar catongo. Es itongo, cruz, jotongo. Si sigo la presentación de arriba, itongo cruz jotongo me da catongo positivo. Así que me da 4 catongos nomás. Ahora hagamos el 1 con el 5. 1 por 5 me va a dar 5. Y sería itongo del 1 con el catongo del 5. Itongo catongo me va a dar jotongo. Sería, en ese orden, itongo del 1, cruz catongo del 5. Itongo, cruz catongo, me daría positivo o negativo. ¿Positivo? Positivo. Lo voy a hacer en verde acá arriba en nuestros ejes. Este sería itongo, Creo que sería cruz, negativo porque va hacia. No, Ah, claro, sí. no. Negativo. ¿cierto? Sería negativo, ¿cierto? Porque estaría yendo en En sentido sentido horario, horario. claro. Claro, me daría negativo entonces. Ya. Ahora ya terminamos con el 1, ¿cierto? Ahora vamos con el 2, que es J tongo. El 2 con el 3. 2 por 3 es 6.
6. Que sería J tongo, cruz y tongo, me va a dar K tongo. Ahora vamos a ver si es que es positivo o negativo. J tongo, cruz y tongo. El 2 con el 3. ¿Positivo o negativo? Es negativo. Negativo, ¿cierto? Negativo. Porque iría así. ¿Cierto? Negativo. Entonces le coloco ahí, negativo. Ya, el 2 con el 4 me va a dar 0 porque es J tongo, cruz J tongo. El 2 con el 5 me va a dar 10. Que sería J tongo, cruz K tongo. Me va a dar el otro, el que me falta, el que me va a dar y tongo. Tengo que decir que es positivo o negativo. J Positivo. tongo, cruz K tongo. Positivo, ¿cierto? Muy bien. J tongo, cruz K tongo, positivo. Más 10. Y ahora me falta el 3, ¿cierto? El 3 con... Ya, el 3 con el 3, Z con X, me va a dar 9. Sería el 3 del primer paréntesis, del primer vector, sería K tongo, y otro es Y tongo. K tongo, cruz y tongo. ¿Qué me daría? Positivo. Positivo. Positivo, J tongo, ¿cierto? El otro el que me falta. Sí. Ya. Ahora vamos el 3 con el 4. 3 con 4 me da 12. Y sería K tongo, cruz, J tongo, me daría Y tongo. Entonces Tongo K es tongo, negativo. Menos 2 y tongo, ¿no? muy bien. Sí, así es. ¿Cierto? Porque diríamos K tongo, cruz, J tongo, sería así. Iríamos en sentido horario, entonces me daría negativo. Y el 3 con el 5 me da 0 porque es Y tongo, cruz y tongo. Entonces ya tenemos todo listo. Ahora hay que llegar y juntarnos. Entonces, me diría que con el Y tongo tengo el 10 y el menos 12, me daría menos 2 Y tongo. Con el J tengo el menos 5 y el más 9, me daría más 4 J tongo. Y con el K sería 4 menos 6 menos 2 K tongo. Ahí tenemos entonces el producto cruz entre estos dos vectores. Ahora fíjense una cosa. El producto cruz que acabamos de obtener, el menos 2 Y tongo, el más J tongo y el menos 2K tongo, va a ser, es un vector que es perpendicular tanto al vector A como al vector B. Siempre ocurre eso, ¿eh? Cuando yo hago un producto cruz entre dos vectores, no importa cómo sean estos dos vectores, el resultado de este producto cruz siempre es un vector que es perpendicular a los dos vectores a los cuales yo le realicé el producto cruz. Entonces, este menos 2 Y tongo más 4J tongo menos 2K tongo es perpendicular al vector A y también es perpendicular al vector B. Ahora, si yo hago el producto cruz entre B y A, acá hicimos el producto cruz entre A y B. Si hago el producto cruz entre B y A, no me va a dar lo mismo. No me va a dar lo mismo porque cuando yo haga, por ejemplo, el 1 con el 4, cuando hice acá, por ejemplo, A cruz B, la primera multiplicación que hicimos 1 con 4. Era Y tongo con J tongo. Y me dio 4 K tongo positivo. Pero cuando yo hago B cruz A, no va a ser 1 con 4, va a ser 4 con 1. El 4 el J tongo y el 1 el Y tongo. Va a ser J tongo, cruz y tongo. Y en vez de darme K tongo positivo, me va a dar K tongo negativo. Entonces me van a cambiar los signos. Así que es súper importante que cuando hagamos un producto cruz lo hagamos en el orden en que aparece la fórmula. En este caso, el que aparece esta fórmula. Entonces, con lo que yo acabo de explicarle, con esto de que cuando yo hago un producto cruz entre dos vectores cualesquiera,
lo que yo obtengo como resultado es otro vector que es perpendicular a ambos vectores que se ocuparon en el producto cruz. Entonces, fijémonos acá que el Q es un número nomás, ¿no es cierto? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando yo haga el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, voy a obtener otro vector que va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Si ese vector yo lo multiplico por Q, me refiero a este nuevo vector. Esto me va a dar un vector. Ese vector yo lo multiplico por Q. ¿Qué es lo que va a hacer el Q? Va a cambiar el módulo nomás. Y puede ser que le cambie el sentido también. Si el Q es positivo, le va a cambiar el módulo. Si el Q es negativo, le va a cambiar el módulo y el sentido. Pero sigue siendo un vector perpendicular a tanto a la velocidad como al campo magnético. Esto quiere decir que con esta fórmula nos está diciendo que la fuerza magnética siempre va a ser un vector perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Siempre. Acá, después dice, la fuerza magnética tiene las siguientes características. Dice, es directamente proporcional a la carga eléctrica. Claro, si la carga eléctrica aumenta el doble, la fuerza magnética aumentará el doble. Es directamente proporcional. Y también es directamente proporcional al producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Claro, si el producto cruz por alguna razón disminuye la mitad, la fuerza magnética disminuirá la mitad también. Son directamente proporcionales. Y ahí nos dice el punto que yo estaba hablando recién, dice, el campo magnético es perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como al campo magnético. Esto pensando que si nosotros hacemos ingresar una partícula con cierta velocidad al interior de un campo magnético. Ahí tenemos cómo podemos representar estas tres variables que interactúan acá, la fuerza magnética, el campo magnético y la velocidad. Fíjense en la gráfica de la izquierda. La fuerza magnética, la flecha azul, el campo magnético, la verde, y la velocidad, la roja, son todos entre ellos, o sea, la fuerza es perpendicular con la velocidad, ¿sí? Y la fuerza es perpendicular con el campo magnético. Puede ser que la velocidad y el campo magnético no sean perpendiculares, porque eso de que la velocidad con el campo magnético sean perpendiculares, sí, puede ser, pero la velocidad y el campo magnético no tienen por qué ser perpendiculares, pueden formar entre ellos cualquier ángulo. Lo importante es que cuando yo haga el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, el resultado va a ser la fuerza, bueno, agregándole la carga, ¿cierto? El resultado va a ser la fuerza, que la fuerza sí es perpendicular tanto a la velocidad como el campo magnético. El ángulo θ que aparece ahí, que es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético, puede ser 90 grados en algunos casos. Generalmente es diferente de 90 grados. No importa que la velocidad y el campo magnético no sean perpendiculares. A la derecha tenemos otra representación, pero ahora teniendo en cuenta, fíjense la representación de la izquierda, que es la representación por una carga positiva. Y a la derecha tenemos ahora para las dos cargas. Fíjense que en este caso me dan las flechas verdes que el campo magnético es el mismo campo magnético para las dos cargas. La carga azul es la negativa, la carga naranja es la positiva. Entonces ambas cargas, la carga negativa y la positiva, están inmersos en el mismo campo magnético.
Entonces, la flecha roja, que es la velocidad, nosotros la conoceríamos. Entonces, en este caso, ambas cargas entran a este campo magnético subiendo. Y se fijan que la velocidad en ambos casos apunta para arriba. Fíjense lo que pasa con la velocidad. La velocidad, o sea, con la fuerza magnética, no es la misma para las dos cargas, es diferente. A lo mejor puede ser que en algún caso sea la misma en módulo, pero la fuerza como tal, recuerden que la fuerza es un vector, es diferente. ¿Se fijan que apuntan en sentidos contrarios? Claro, porque las cargas son de signo opuesto. Recordemos que nuestra fórmula para encontrar el campo magnético, el vector, o sea, fuerza magnética, digo, es Q por velocidad, cruz, campo magnético. Claro, entonces el signo de Q va a inferir en el resultado del signo de la fuerza. Si el Q es positivo, la fuerza magnética va a tener un sentido, pero si el Q es negativo, la fuerza magnética va a tener el sentido opuesto. Veamos qué dice acá en la explicación de la figura. Dice, dirección de la fuerza magnética F, que actúa sobre una partícula con carga que se mueve con una velocidad v en presencia de un campo magnético B. En la ilustración A, que es la de la izquierda, dice la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. En la derecha, B, dice sobre dos partículas cargadas de signos opuestos, la celeste es la negativa, la naranja es la positiva, que se mueven a la misma velocidad en un campo magnético, se ejercen fuerzas magnéticas en direcciones opuestas. Claro, porque el signo de la carga va a inferir en el cambio del sentido de la fuerza. Las líneas discontinuas, esas que están arribita de la velocidad, en la partícula naranja, o sea, la línea segmentada, y las que están al lado de la velocidad en la partícula celeste, dice las líneas discontinuas muestran la trayectoria de las partículas, las cuales veremos más adelante. Entonces, fíjense que estas líneas segmentadas lo que me está indicando es cómo se va a mover la partícula. Que lo vamos a ver en un ejercicio un poco más adelante. Se empieza a desviar la partícula. Se empieza a desviar en un movimiento circunferencial o movimiento circular. Acá tenemos cómo nosotros nos podemos ayudar para el tema de la fuerza magnética. Acá muestran dos formas, ¿eh? Yo conozco otra más. Esta se conoce como la regla de la mano derecha. Ambas. Y la otra que les voy a enseñar yo después también es la regla de la mano derecha. Ya, ojo que esta regla, tal cual como está acá, es para carga positiva. ¿Sí? Carga positiva. Veamos qué dice acá la explicación. Dice, dos reglas de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza magnética. Ojo para encontrar dirección y sentido. ¿eh? Dirección y sentido. Siempre y cuando yo conozca el vector campo magnético y el vector velocidad. Entonces, estas reglas son para determinar la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre una carga, sobre una partícula de carga Q, que se mueve con una velocidad v en un campo magnético B. En la A, dice, en esta regla los dedos apuntan, fíjense que la mano está empuñada, exceptuando el pulgar que apunta para arriba, así como formando un ángulo recto con los otros dedos. Entonces, en A dice, en esta regla los dedos apuntan en la dirección de la velocidad, los dedos que están enrollados, ¿cierto? Lo que provoca que el campo salga de la palma de la mano. Entonces, los dedos enrollados son hacia donde apunta la velocidad y los nudillos, digamos, y la palma de la mano
indica hacia dónde apunta el campo magnético. El campo magnético tiene que salir de la palma de la mano. Y el pulgar apunta en la dirección y sentido de la fuerza magnética. Dice entonces lo que provoca que el campo magnético salga de la palma de la mano, de forma que los dedos pueden cerrarse en la dirección del campo magnético. La dirección de velocidad cruz campo magnético y la fuerza ejercida sobre una partícula positiva es la dirección a la cual apunta el pulgar. Entonces, los nudillos de los 4 dedos enrollados serían hacia donde apunta la velocidad, la palma de la mano, hacia afuera de la palma de la mano es hacia donde apunta el campo magnético y el pulgar es hacia donde apunta la fuerza magnética. Ya, veamos la figura B. ¿Se entiende la A? ¿Sí? Ok. Va. Ahí. Vamos a ver. Dice, en esta regla el vector velocidad está en la dirección del pulgar. Ahí lo cambiaron. Y B es la dirección de los dedos. Y F sería, esto por una carga positiva otra vez, dice, la fuerza F es una carga positiva, aparecerá en la dirección de la palma de la mano, como si se estuviera empujando la partícula con la mano. Entonces, a lo mejor eso puede ser más fácil. La velocidad es el pulgar, el campo son los 4 dedos, y la palma, hacia afuera de la palma, sería la fuerza. ¿Qué pasa si es una carga negativa? Tenemos dos opciones. O usamos la misma regla en la mano derecha, pero considerando que la fuerza apuntaría en sentido contrario al que yo encuentro, o uso la regla de la mano izquierda, con los mismos dedos, con los mismos dedos y representando exactamente lo mismo. Entonces, puede ser la mano derecha para carga positiva y regla de la mano izquierda para carga negativa. ¿Va? ¿Me escuché recién? Si yo quiero calcular solamente el módulo de la velocidad, o sea, de la velocidad, el módulo de la fuerza, tendría que multiplicar el módulo de la carga, si que fuese negativa, por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético y por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que separa al campo magnético con la velocidad. Supongamos que este es el campo magnético y esta es la velocidad. Este sería el ángulo. Ahora, a veces encontrar el ángulo teniendo los vectores es un poco más complicado. Entonces, acá, a veces uno hace lo siguiente para encontrar el ángulo. Si tiene los vectores, velocidad y campo magnético, uno calcula esto. Calcula la fuerza magnética. Y una vez que uno calcula la fuerza magnética, a la fuerza magnética uno le calcula su módulo. Y a la velocidad también, el campo magnético también. Y todo eso lo reemplaza acá. Y de acá uno despeja el ángulo. ¿Se acuerdan cómo determinar el módulo de un vector? ¿Sí? ¿No? Teorema de Pitágoras, ¿no? Creo, ¿no? ¿Cómo? Es como el teorema de Pitágoras, ¿no? Si no me equivoco. ¿No? Con Pitágoras No puede sé. ser cuando son con dos dimensiones, sí. Ah, claro. Sí, sí.
Pero si yo, por ejemplo, ahora supongamos que tenemos el vector P, y supongamos que tiene coordenadas Px, P sub y, P sub z. ¿Cómo calculo su módulo? Bueno, el módulo de P lo representamos así. Con las barritas, que significaría módulo, o simplemente así. Ojo fíjense la diferencia, no sé si ven la diferencia. Fíjense las letras, especialmente las que están en negrita. F, V y B. La diferencia con F, V y B acá. ¿Qué diferencia ven aquí? Entre estas letras, esta fórmula, y estas letras de esa fórmula. ¿Que están ¿Ven alguna cursivas? diferencia? Justamente. Yo acá, toda esta imagen la saqué del libro Serwi, ¿ah? Ahí dice, Serwi Hewitt, séptima edición. Este texto de Serwi, que excelente, yo se lo recomiendo trabajar con campo magnético y con campo eléctrico también. El Serwi, todo lo que es vector, lo trabaja con negritas, ¿sí? Y con la flecha arriba, con negritas y sin cursiva. Pero cuando calcula el módulo de un vector, lo trabaja en cursiva. Fíjense que acá la F está en cursiva. Me está hablando de un módulo entonces. La V también es un módulo. Y la B también es un módulo. Por si llegan a tomar el Hewitt, el Serwi-Hewitt, baja el Serwi-Hewitt. Lo que es vector, cuando lo trabaja con módulo, no le coloca esto que yo le acabo de colocar acá, las barritas y con la flecha arriba. No, lo trabaja en cursiva, por si acaso. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo en vector? Sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y más la componente z al cuadrado. Ese es el módulo. Si es un vector con dos coordenadas nomás, la tercera obviamente no se nota. Por ejemplo, supongamos que nuestro vector P tiene coordenadas menos 3, 2, 1. Entonces su módulo me va a quedar menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Entonces el módulo del vector P me quedaría raíz de 14. Ese ya es un módulo. Entonces, si nosotros conocemos el vector velocidad, el vector campo magnético, nosotros podemos calcular la fuerza magnética. Después a todo lo que es vector le calculamos su módulo. Al Q también lo dejamos con módulo, o sea, lo dejamos positivo. Y podemos usar esta expresión para poder calcular el ángulo θ. Así yo podría saber qué ángulo forma el campo magnético con la velocidad. Las líneas segmentadas que aparecían acá en negrita, en la gráfica de la derecha, yo les decía que representan la trayectoria de la partícula, el cómo se va a ir moviendo la trayectoria. Le voy a explicar un par de cosas que de repente en los textos se pueden encontrar.
el campo magnético, a veces, en vez de una flecha, como está representado acá en verde, en vez de una flecha, a veces se presentan por puntos y por cruces. Eso se hace cuando el campo magnético es perpendicular a la hoja, a la hoja del libro o a la pantalla, cuando es perpendicular. O sea, el campo eléctrico iría saliendo, en este caso del libro, o de la pantalla. Si va saliendo, iría apuntándose a nosotros y se representa como un punto. Y si va entrando a la pantalla o entrando a la hoja del libro, se representa como una X, que es lo que yo tengo acá. Arriba, en puntos, es el campo magnético entrante, o sea, saliente. ¿Por qué se representa así? Porque imagínense que el vector es una flecha. Y si la flecha viene hacia mí, yo que voy a ver la punta de la flecha. La punta de la flecha. Y la punta de la flecha es un punto. Entonces vendría saliendo, vendría hacia mí la flecha. En cambio, si el vector, si la flecha se va alejando de mí, va entrando a la pantalla o al libro, yo que voy a ver la cola de la flecha. Y la cola de la flecha es como forma de X. Por eso que con una X se representa un campo magnético que va entrando. Vemos la cola de la flecha. Ya, fijémonos acá en el dibujito. Espero que se entienda, si no lo voy a hacer después aparte. Tengo una partícula positiva con cierta velocidad v que es horizontal hacia la derecha. Y tenemos un campo magnético saliente. Fíjense que está representado por puntos. Por puntos. ¿Qué le va a pasar a la partícula cuando ingrese a este campo magnético? Para eso tenemos que acordarnos de esto. Algunas de esas dos o una tercera, miren, le voy a... Recuerden, voy a usar... usemos, por ejemplo, la de la palma, la de la mano abierta. O usemos las dos, a ver, para que veamos que nos da lo mismo. Usemos la A primero, que son la mano enrollada. Los nudillos serían la velocidad, el pulgar es la fuerza y el campo magnético es hacia afuera de la palma. Entonces, en este caso, el campo magnético es... son puntos, así que es saliente, ¿sí? O sea, hacia afuera de mi palma, ¿sí? Y los nudillos es la velocidad, ¿cierto? Los nudillos son la velocidad. Y mi pulgar sería la fuerza magnética. Entonces, si yo lo represento en otro dibujito, miren, lo vamos a hacer aquí. Yo tengo acá el campo magnético. Campo magnético saliente. Ya dejémosla ahí nomás, muchos puntos. Y tenemos una partícula, conectémosla con rojo. Una partícula positiva ingresa así. Sería un más Q. ¿Ya? Ingresa ahí. El azul es el campo magnético. Yo quiero saber qué pasa con la fuerza. ¿Ya? Supongamos que la partícula va acá. Esté aquí. ¿Sí? Ahí está la partícula. ¿Para dónde apuntaría la fuerza magnética? Entonces, recordemos que los nudillos representan la velocidad que es hacia la derecha, y el campo magnético lo representa la palma de la mano. Estamos usando la representación.
primera, la A. Los nudillos, yo solamente sé conozco esas dos, ¿ah? La velocidad, que son los nudillos, hacia dónde apuntan los nudillos, y el campo magnético, que es la palma a la mano. Voy a averiguar para dónde apunta la fuerza magnética, que es hacia dónde apuntaría el pulgar. Entonces, fíjense, la velocidad va hacia la derecha. Yo tendría que colocar mis nudillos apuntando hacia la derecha, pero con la palma apuntando hacia afuera de la pantalla. O sea, con la palma apuntando hacia mí. Yo lo voy a hacer aquí, voy a mostrar mi cámara, a ver. Para ver si lo podemos hacer. Ya. ¿Me ven? Sí, ¿no es cierto? ¿Hola? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, entonces estamos usando esta regla. Los nudillos en la velocidad, ¿cierto? Para dónde apunta la velocidad, la palma a la mano, hacia afuera la palma sería el campo magnético, y el pulgar es la fuerza. Entonces, en este caso, en el primer caso que estamos analizando, la velocidad apunta para la derecha y el campo magnético apunta hacia afuera, hacia mí, ¿cierto? Entonces yo tendría que hacer esto para la fuerza. Tendría que colocar mi mano así, con los nudillos apuntando para allá, ¿cierto? Para mi derecha, y la palma de la mano apuntando hacia afuera de la pantalla. ¿Para dónde apunta la fuerza? Apunta hacia abajo. ¿Sí? Que apunta hacia abajo. Entonces yo en el primer gráfico colocaría que en el primer punto que hicimos, la fuerza apuntaría aquí hacia abajo. Acá con verde voy a colocar en la fuerza magnética. Ya. Entonces, la partícula en este punto está siendo empujada hacia abajo. La partícula, ¿qué va a hacer? La partícula va con velocidad, sigue avanzando hacia la derecha, pero comienza a bajar y comienza a hacer esto. Supongamos que la partícula ahora esté acá. Pero ahora, ojo que en el primer punto, la partícula, esta, tiene esta velocidad, ¿sí? Pero ahora en el segundo punto, acá la partícula tiene esa velocidad, porque el campo magnético lo está desviando. Así que ahora la tiró hacia abajo, ¿sí? La tiró hacia abajo. Ahora los nudillos apuntan hacia abajo, pero la palma de la mano sigue apuntando hacia afuera. Entonces lo voy a volver a mostrar acá. Entonces la velocidad, que son los nudillos, apuntan hacia abajo, y la palma de la mano apunta hacia afuera de la pantalla otra vez, hacia mí en este caso. Bueno, la palma de ustedes hacia ustedes. ¿Para dónde apunta el pulgar ahora que sea la fuerza magnética? Apunta hacia mi izquierda, ¿sí? Hacia mi izquierda. Esto. Entonces, ahora la fuerza magnética estaría apuntando hacia allá, hacia la izquierda. Entonces, la partícula se sigue moviendo hacia abajo, pero ahora se comienza a desviar hacia la izquierda. Entonces, va haciendo esto. Supongamos que ahora lo calculamos acá. Entonces, ahora la partícula tiene esa velocidad. O sea, la velocidad es hacia la izquierda. Entonces, la velocidad hacia la izquierda, el campo magnético es saliente nuevamente. Entonces, veamos para dónde apunta la fuerza. Entonces tenemos la velocidad, entonces apunta hacia la izquierda, hacia mi izquierda. Y la palma de la mano tiene que apuntar hacia mí, porque ese sería el campo magnético. ¿Para dónde apunta la fuerza magnética, que sería el pulgar? Apunta hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba.
Entonces ahora el campo magnético, que es la flecha verde que hoy estoy manejando siempre, apunta hacia arriba. Entonces la partícula se sigue moviendo hacia la izquierda, pero ahora está siendo desviada hacia arriba. Entonces la partícula va a comenzar a moverse a la izquierda y a subir. Y ahora supongamos que estamos acá, en este punto. Ahí la partícula va subiendo. El campo magnético sigue siendo saliente. Entonces ahora averigüemos hacia dónde apunta la fuerza magnética. Entonces la partícula va subiendo, sería así, ¿cierto? Con la palma de mi mano apuntando hacia mí, porque hacia mí apunta el campo magnético. Entonces la partícula apuntaría su fuerza hacia la derecha, ¿sí? Hacia mi derecha. Entonces ahora la fuerza magnética apunta hacia allá. ¿Se fijan lo que está pasando con la fuerza magnética? Que son las flechas verdes que yo voy escribiendo. Está apuntando hacia un punto, que sería, lo voy a colocar con negro, que sería ese punto. Y ese punto no es otra cosa, bueno, siguiendo en este último punto que graficamos acá, con la velocidad subiendo, entonces la partícula, como le están ejerciendo una fuerza hacia la derecha, la partícula va a seguir subiendo, pero se va a ir moviendo desviándose a la derecha. ¿Y qué es lo que se formó finalmente? Una circunferencia. Entonces, cuando una partícula cargada ingresa perpendicularmente, fíjese que esto es perpendicular, ¿eh? En este caso, la velocidad es inicial, bueno, siempre en este caso, la velocidad es perpendicular al campo. Porque fíjese, si la velocidad apunta para la derecha, pero el campo magnético es saliente, son perpendiculares. Si la partícula, su velocidad apunta para abajo y el campo magnético es saliente, son perpendiculares. Acá siempre la velocidad con el campo magnético acá son siempre perpendiculares. Entonces, cuando la velocidad de la partícula es perpendicular con el campo magnético, la partícula se va a comenzar a desviar y va a generar una trayectoria circunferencial. Describe una circunferencia en su movimiento. Ahora, esto es con una partícula positiva. Podríamos hacer lo mismo con el campo magnético entrante, pero ahora tendríamos que considerar que si al principio la partícula iba para la derecha y el campo magnético es entrante, tendríamos que la palma de la mano apuntar hacia adentro de la pantalla o del libro o de la hoja. O sea, al principio tendría que ser, al principio lo hicimos velocidad hacia la derecha y campo magnético saliente, lo hicimos así, ¿cierto? Lo hicimos así. La fuerza era hacia abajo. Pero ahora si el campo magnético es entrante, va a ser así. Lo veo como medio raro con esta posición, pero así. La velocidad hacia la derecha, el campo apuntando hacia adentro y la fuerza para arriba. Entonces, si ustedes hacen esto mismo, pero considerando un campo magnético entrante, o sea, X, en vez de puntos X, le tendría que dar lo mismo, con una circunferencia, pero con la velocidad apuntando en otro sentido. Pero debería dar una circunferencia. Lo mismo pasaría si en vez de ocupar una carga positiva, es una carga negativa. Entonces, ahí con la carga negativa pueden usar exactamente la misma configuración, la fuerza, el pulgar, los nudillos, la velocidad y la palma de la mano, campo magnético, pero con la mano izquierda, para carga negativa. O lo van a hacer con la derecha, pero si la fuerza le da para arriba, tienen que cambiarla hacia abajo, porque la carga negativa invierte el sentido de la fuerza. ¿Se entendió esta explicación de la trayectoria de una partícula que se mueve perpendicularmente a un campo magnético?
Sí, se entendió. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, esto es lo que yo le acabo de explicar. Se fijan que el mismo dibujo, creo que el otro está un poquito más ordenado incluso. Ahora, hay una misión aquí, ¿eh? O sea, hay dos misiones. La primera es hacer este mismo análisis que nosotros hicimos, pero con un electrón. O sea, con una carga negativa y con un campo eléctrico, fíjense, en forma de cruz. O sea, un campo magnético entrante. ¿Sí? Ya. Entonces, primera misión es hacer esto mismo con un electrón. Acá lo hicimos con carga positiva, el electrón es negativo. Y con una carga y con un campo magnético entrante. Y segunda misión, quiero que encuentren una relación entre la aceleración centrípeta, la velocidad y el radio. Fíjense que acá me dicen que la fuerza magnética es igual que la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración. Centrípeta. Entonces se refiere a lo siguiente. La fuerza que nosotros encontramos acá, las flechas verdes, es la fuerza magnética. Si consideramos que la partícula tiene masa, tendríamos aquí en un movimiento circunferencial, supongamos que esta partícula, el cuerpo se mueve así, supongamos. En este punto, la velocidad de la partícula sería esa, pero hacia allá apuntaría la fuerza centrípeta ahora. Ahora, ojo que esto es, Fc es fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Cuando la partícula va por acá arriba, la velocidad apuntaría así, ¿cierto? Y hacia abajo apuntaría la fuerza centrípeta. Cuando la partícula va por acá, la velocidad apunta así y la fuerza centrípeta apunta así. Y cuando la partícula va aquí, la velocidad apunta hacia la derecha y la fuerza centrípeta hacia arriba. ¿Se fijan que es la misma configuración de fuerzas que arriba? ¿Mm? Las flechas verdes con las flechas rojas, las flechas verdes que son la fuerza magnética y las flechas rojas que son la fuerza centrípeta. Entonces, cuando solamente actúa la fuerza magnética y consideramos la masa de la partícula, o sea, consideramos también que hay una fuerza centrípeta, entonces podemos decir que la fuerza magnética debe ser igual, lo estoy dejando sin flecha, solamente con módulo, igual que la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta de una partícula es masa por aceleración centrípeta. Entonces, acá me están pidiendo una relación entre la aceleración centrípeta, la velocidad de la partícula y R. ¿Y quién es R? L es R. El radio de la trayectoria. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿ah? Lo pueden encontrar en cualquier libro. De física, obviamente. Que trate con movimiento circunferencial. Pueden encontrar la relación entre la aceleración centrípeta, velocidad y radio en el mismo Serway que yo acá demostré que estaba trabajando. Lo pueden encontrar igual. Y espero que esto lo tengan para el miércoles, para nuestra próxima clase. Porque el miércoles vamos a trabajar en ejercicios de esto. Pero ustedes me tienen que traer la relación que les estoy pidiendo entre la aceleración centrípeta, la velocidad de la partícula y el radio.
En realidad la rapidez, es sin vector, la rapidez de la partícula, no la velocidad. Y el radio de la trayectoria. ¿Tienen claro lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿No? Sí, todo claro. ¿Sí? Ya, ok. Yo le voy a sacar una foto a los asistentes. Ya, a ver. Espérenme un poquito, a ver. ¿Dónde tengo acá el curso? Ah, pero yo no tengo esa foto. No, se lo hago. Ya, jóvenes. Entonces,